Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Brian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 33. Bel dio un paso hacia el último Goliat, agarrando con fuerza el mango de su espada. La adrenalina seguía bombeando por sus venas, su cuerpo listo para cargarse Bat, pero se detuvo. En medio del polvo, los escombros y los cuerpos en movimiento, Ryu se quedó de pie, tambaleándose. Todavía estaba afectada por el grito de la mazmorra, su mirada perdida, el temblor de sus manos revelando el peso de lo que ese sonido le había traído a la mente. Y ella estaba demasiado cerca del último Goliat. El monstruo rugió de furia, su mirada carmesí deslizándose lentamente hacia ella. Bel apretó los dientes. Maldijo interiormente y cambió de dirección. Corrió hacia Ryu. Ryu-san, gritó, llevando su cuerpo al límite. Apenas volvió la cabeza, como si el mundo fuera un eco distante para ella. Él le sacudió el brazo cuando la alcanzó, y sin darle otra opción, la tomó por el cuello y la cintura, cargándola sin dudarlo. Lo siento, pero no puedo dejarte aquí. Saltó, esquivando un fragmento de piedra que Goliat arrojó al suelo. La criatura ya avanzaba con paso firme, provocando temblores con cada movimiento. Bel se empujó a una zona más segura, cerca de una de las ruinas restantes. Colocó a Ryu con cuidado pero firmemente en el suelo. Quédate aquí al menos hasta que puedas concentrarte. Los ojos de Ryu se encontraron con los de Bel por un momento. Ella todavía estaba asustada, pero ese momento de contacto pareció estabilizarla un poco. Bel no dijo nada más. Simplemente se volvió hacia el campo de batalla, con la espada en la mano. Bel solo había dado unos pasos hacia el campo de batalla cuando un rugido distante lo detuvo. Un grito, humano y de pánico, se elevó desde la dirección opuesta. Luego vinieron más. Gritos cruzados, el eco de explosiones mágicas y el inconfundible sonido del metal golpeando algo. Giró bruscamente la cabeza. Desde el área elevada donde estaban estacionados los aventureros de Riviera, que hasta entonces habían estado brindando apoyo mágico de largo alcance, estalló el caos. Bel pudo ver hechizos parpadeando al azar, aventureros corriendo en diferentes direcciones y toda la formación defensiva completamente destrozada. Frunció el ceño. ¿Eso? Un mal presentimiento corrió por él. Echó un último vistazo a Ryu, que todavía estaba recuperando el control lentamente, y luego gritó en voz alta. Riveria-san. Ice-san. Ambos se volvieron de donde estaban luchando contra el último Goliat. Ice estaba cubierta de polvo, su espada lista para otro asalto, y Riveria tenía su bastón levantado, ya canalizando otro hechizo. Algo está pasando en Riviera. Hizo un gesto a lo lejos. Parece un ataque. Ice apenas volvió la cabeza, su expresión no cambió incluso ante la perspectiva de un nuevo peligro. Ella agarró su espada con más firmeza, su cabello dorado ondeando al viento. Puedo hacerlo sola, dijo en tono neutral, sin arrogancia, solo con la fría certeza de su fuerza. Riveria sintió con la cabeza después de solo una mirada. Ten cuidado, nosotros nos encargaremos de eso por ti. Vamos. Y Riveria se volvió rápidamente, mientras comenzaba a correr junto a él. Bel dudó un segundo, pero el rugido del Goliat de fondo y otro grito desesperado de Riviera lo impulsaron a actuar. Corrió junto a Riveria, ambos moviéndose entre los escombros, las grietas abiertas y la destrucción que los Goliat habían dejado a su paso. El suelo seguía temblando ligeramente con cada paso que daban las monstruosas sillas solas, pero el estruendo más preocupante ahora era el que venía de la colina. El área que debería haber sido segura se había convertido en una nueva amenaza. Y Bel lo sintió en el pecho. Algo no estaba bien allí arriba. Cuando Riveria y Bel llegaron a la entrada de Riviera, lo primero que les llamó la atención fue el silencio. Pero no fue un silencio vacío. Fue un silencio opresivo que se arrastra detrás de la muerte.
Los cuerpos estaban por todas partes. Aventureros que minutos antes habían estado lanzando hechizos de apoyo, vigilando desde arriba, organizando suministros, ahora yacían cortados, desmembrados, destrozados como muñecos de trapo. Sangre y vísceras mancharon los muros improvisados de la ciudad subterránea. Muchos habían sido talados de un solo golpe, sin tiempo para gritar. Bell sintió un nudo en la garganta. Dio un paso atrás sin darse cuenta, con la mano temblando levemente. Y entonces lo vieron. La criatura se movía entre los cuerpos, con tanta naturalidad como si caminara por la hierba. Su forma era como un esqueleto alargado, con huesos oscuros y afilados, garras como cuchillas de obsidiana y una cola larga que se enroscaba como un látigo, pero terminaba en una hilera de cuchillas tan afiladas que el aire silbaba cuando se movía. Era como si alguien hubiera mezclado un antiguo depredador con una guadaña viviente. Rivería se tensó al instante. Sus ojos se entrecerraron, su bastón ya estaba en la mano, pero su voz no sonaba confiada. Al contrario, nunca había visto algo así. Lo dijo sin pretensiones, sin ocultar su desconcierto. Para un veterano que había explorado los pisos más profundos de la mazmorra durante años, esas palabras eran una alerta de alto nivel. Bell sintió que algo frío corría por su columna vertebral. No fue solo el monstruo. Era el hecho de que Rivería el Josalf no sabía qué era. Y lo que es peor, su bendición del sentido del peligro había comenzado a reaccionar con una violencia que nunca antes había sentido. Como una alarma que se había roto por sonar tanto. Su boca se secó. Ese monstruo no solo era diferente. Era algo que no debería haber estado allí. Antes de que Bell pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo, el monstruo se movió. No corrió. No rugió. El monstruo simplemente desapareció de donde estaba, y apareció en el aire frente a ellos, como un abrir y cerrar de ojos de muerte. Rivería ya estaba en movimiento, su cuerpo respondía con la precisión de años de experiencia, girando y deslizándose con la mínima distancia para evitar partirse en dos. Bell, por su parte, no tuvo tiempo para pensar. Pero su cuerpo reaccionó. Una de sus bendiciones se activó instantáneamente. Su cuerpo se movió sin su orden, retrocediendo, evitando la barra que apuntaba directamente a su cuello. Pero el monstruo era rápido. Demasiado rápido. Más rápido de lo que su cuerpo podría manejar por sí solo. La muerte estaba a centímetros de distancia. Y entonces, una explosión de fuego iluminó todo el campo. Un rugido ensordecedor sacudió los restos, y una figura en llamas cayó desde arriba como un meteoro vivo. El monstruo fue derribado de golpe con una fuerza brutal, arrastrado entre llamas doradas y ráfagas de calor abrasador. El suelo tembló. Una nube de polvo y fuego cubrió el lugar. Rivería se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. «Es el monstruo Feriadragón», exclamó, incapaz de ocultar su asombro. Bell solo sonrió. Una sonrisa tensa, pero genuina. Y Aaron, dijo, aliviado en su voz, cuando una silueta ardiente emergió de las llamas, con las alas extendidas, los ojos brillando como brasas y el aire vibrando con su mera presencia. Su dragón había llegado. Rivería, sin apartar los ojos del dragón ardiente, que ahora se interponía entre ellos y el monstruo esquelético, volvió la cara ligeramente hacia Bell. Su voz, normalmente tranquila y firme, sonaba aguda, casi como una orden disfrazada de pregunta. ¿Lo sabes? Bell tragó saliva, su respiración aún entrecortada por el impacto. Este no era el momento para largas explicaciones. Apenas la miró. Él está de nuestro lado, dijo con firmeza. Si quieres respuestas te las daré cuando salgamos vivos de aquí. Rivería entrecerró los ojos, evaluándolo por un segundo. Luego asintió brevemente, devolviendo su atención al campo de batalla. El rugido de Aaron resonó de nuevo. La pelea apenas comenzaba. El monstruo esquelético dejó escapar un chillido agudo y gutural, como el sonido de huesos rompiéndose, y se abalanzó de nuevo, no contra Aaron, sino contra Bell y Rivería. Y Aaron rugió ruidosamente, envolviéndose en intensas llamas mientras interceptaba el ataque con una estocada ardiente, desviando las garras de la criatura justo antes de que llegaran a Bell. La colisión provocó una ola de calor que sacudió el aire, levantando polvo y cenizas. Bell cubrió instintivamente su rostro, sintiendo la vibración del impacto correr por sus huesos.
Cuando bajó el brazo, Aaron volvió a interponerse entre él y el monstruo, resoplando fuego por la boca, con su cola llameante marcando una línea entre ellos como una barrera. Pero cuando el monstruo se movió de nuevo, una de sus zancadas se desvió hacia Rivería. Esta vez, Aaron no reaccionó. Rivería frunció el ceño. Esquivó hacia un lado justo a tiempo para esquivar el corte hacia abajo de la garra del monstruo, su capa ondeando detrás de ella por la fuerza del golpe. Giró ágilmente, retrocediendo para recuperar distancia. Entonces, ella observó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Cada vez que el monstruo intentaba alcanzar a Bell, Aaron intervenía, lo detenía o lo desafiaba. Pero cuando ella era el objetivo, el dragón no se movió. No la ayudó. Ni una vez. Rivería entendió de inmediato. Ella chasqueó la lengua suavemente, frustrada. El dragón solo lo protege, murmuró para sí misma, lista para esquivar de nuevo. Ese pensamiento quedó grabado en su mente cuando el monstruo atacó de nuevo, una lluvia de fuego y garras envolviendo el campo de batalla. Rivería terminó su canción con precisión y voz firme, haciendo vibrar el aire. Real Evatein. Una titánica columna de fuego surgió de su magia, rugiendo como una tormenta solar mientras se dirigía directamente hacia el monstruo esquelético. Pero el impacto nunca ocurrió. Con un sonido seco, el hechizo chocó con una barrera invisible que rodeaba al enemigo, como si la magia hubiera golpeado un espejo. La energía rebotó de inmediato, girando como una flecha roja ardiente, disparando hacia su lanzador. Rivería apenas tuvo tiempo de reaccionar. Eso. Bell no dudó ni un segundo. Su voz atravesó el aire con fuerza. Aaron, sálvala. El dragón rugió en un tono irritado, pero obedeció. En un instante, un torbellino de llamas atravesó la distancia entre ellos y se interpuso entre Rivería y la lanza reflejada. El hechizo explotó sobre Aaron como un sol reprimido, envolviéndolo por completo pero sin dejar huella. El fuego simplemente fue absorbido por las propias llamas del dragón, como si el hechizo nunca hubiera existido. Rivería se congeló. Sus labios se abrieron, sus ojos muy abiertos por la conmoción. Su aliento quedó atrapado en sus pulmones. Él se puso frente a mí, murmuró, incrédula. Ese dragón se interpuso en el camino, para mí. No fue solo sorpresa. Fue puro desconcierto. En su larga vida como aventurera y maga de élite, había visto aliados salvarse unos a otros, sí, pero nunca un monstruo, y mucho menos uno tan poderoso, la había protegido sin dudarlo, al menos desde su punto de vista. Su mente simplemente no podía procesarlo de inmediato. Mientras tanto, Aaron gruñó sin mirar atrás, sus alas se extendieron, su cuerpo aún envuelto en llamas. Como si fuera lo más natural del mundo. Rivería lo miró, incapaz de apartar los ojos de esa silueta ardiente que acababa de hechizarla fatalmente. ¿Qué clase de criatura eres? Ella susurró, sin esperar una respuesta. Rivería cerró los ojos por un breve segundo, disipando el temblor en sus manos, aplastando su asombro bajo la fuerza del hábito, de la necesidad. La batalla aún no había terminado. Volvió a levantar su bastón, pero no para lanzar otro hechizo. Esta vez lo sostuvo como una lanza, una firme extensión de su voluntad. El bastón tenía una punta reforzada, ornamentada pero letal, diseñada precisamente para esos raros momentos en los que el combate mágico no era una opción. Este fue uno de ellos. Si la magia no funciona, entonces el combate cuerpo a cuerpo lo será, murmuró para sí misma, con la voz recuperando su tono frío y calculador. El monstruo esquelético permaneció de pie, con sus afiladas garras tintineando suavemente mientras se rozaban entre sí. Sus movimientos eran antinaturales, veloces y fluidos, como si no tuviera masa, como si deslizara su cuerpo por los huecos del mundo. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran simplemente dos brasas ardientes hundidas profundamente en la oscuridad de su cráneo. Rivería no esperó. Avanzó con una agilidad que desmentía su condición de maga a tiempo completo, zigzagueando entre los escombros y las ruinas, lanzando golpes precisos hacia las articulaciones del monstruo. Su bastón se movía como un garrote de guerra, golpeando, empujando, desviando. No era una guerrera de formación, pero su experiencia, disciplina y la precisión que había perfeccionado durante décadas le daban una clara ventaja. Aaron no se quedó atrás.
El dragón ardiente rugió con furia, cortando y arremetiendo como una tormenta viviente. Cada vez que el monstruo intentaba encender Bell, Yaron estaba allí, bloqueando y mordiendo. Pero incluso Yaron parecía frustrado. Las garras del monstruo dejaron marcas bastante grandes. Bell, mientras tanto, se quedó a unos metros de distancia, jadeando, con los dedos temblando en el mango de su espada. Al principio se había apresurado a tratar de ayudar, pero apenas podía seguir el ritmo. Cada vez que intentaba acercarse, la velocidad de la criatura lo superaba fácilmente, como si anticipara sus movimientos, como si lo estuviera observando en cámara lenta. No era solo que fuera rápido. Era que Bell no era lo suficientemente rápido. Se quedó quieto, con los pies firmemente plantados en la roca, la mirada fija en la batalla. Sintió como si su sangre se estuviera espesando. La bendición divina del sentido del peligro no se detenía, un estruendo constante retumbaba contra su cráneo. Pero eso no fue lo que dolió. Fue esa impotencia. El mismo que sintió cuando Ryu gritó desesperadamente en sus brazos. Maldijo en voz baja, clavándose las uñas en el mango. Ni siquiera puedo seguir el ritmo de ellos. Ahí estaba él. A metros de distancia de uno de los magos más poderosos del mundo, luchando cuerpo a cuerpo como un veterano experimentado. A metros de distancia de un dragón legendario envuelto en fuego, reemplazándolo sin dudarlo. Y él solo podía mirar. Bell bajó la cabeza por un momento, con los ojos ocultos por el flequillo. Respiró hondo. Él no iba a rendirse. Pero en ese momento, él era inútil. Así que se obligó a retroceder un poco más, evaluando, buscando una oportunidad. Un crack. Un desliz de la lengua. Algo que pudiera explotar, cualquier cosa. Mientras tanto, el rugido de Yaron sacudió el aire, y el sonido del bastón de Rivería, golpeando contra el hueso resonó como un tambor de guerra. El monstruo siguió moviéndose, implacable, como si ningún golpe pudiera afectarlo lo suficiente. Y Bell acaba de mirar. Detrás de él, se escucharon pasos ligeros en la piedra agrietada. Bell inmediatamente se dio la vuelta, todavía frunciendo el ceño con frustración, y se encontró mirando a Ice. ¿Ice-san? Preguntó sorprendido, al verla acercarse sin heridas visibles, solo un leve rastro de polvo en la mejilla. ¿Has terminado con el Goliath? Ella no respondió. Bell levantó una ceja. Ice ni siquiera lo estaba mirando. Su atención estaba fija, clavada con una intensidad inusual, en el campo de batalla frente a ellos. Específicamente en Yaron. La espada en su mano tembló levemente, como si la estuviera agarrando inconscientemente. Su expresión era neutral, como siempre, pero había algo diferente. Algo extraño. Una rigidez en su mandíbula, una chispa en sus ojos dorados. Bell agitó una mano frente a ella. Ice-san. Nada. Ni una palabra. No es un movimiento. Era como si estuviera atrapada entre emociones que no sabía cómo nombrar. El rugido de Yaron resonó una vez más, y ella apretó la empuñadura de su espada. No había hostilidad en sus ojos, sino más bien un conflicto feroz y reprimido que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Sin decir una palabra, Ai se lanzó al ataque. Su silueta se difuminó, convirtiéndose en una ráfaga de viento que cortó la distancia al monstruo en un instante. El brillo de su espada trazó un arco brillante a través de las chispas de la batalla, interceptando uno de los brazos de la criatura con una precisión impecable. El impacto desvió el ataque que se dirigía directamente hacia Rivería, dándole un respiro. Yaron rugió, como aprobando la intervención, y redobló su ofensiva. La coordinación entre los tres fue inmediata, como si hubieran peleado juntos antes. El monstruo, que había parecido intocable momentos antes, comenzó a tambalearse bajo la presión combinada. Ice lo presionó con una velocidad que era casi imposible de mantener. Rivería mantuvo la distancia, cronometrando sus ataques con su bastón, y Yaron, su cuerpo envuelto en llamas, golpeó con una fuerza brutal, obligando al enemigo a retirarse. Bell los miró desde su posición distante, con el corazón hundido en el pecho. Él quería estar allí. Con ellos. Para ayudar. Para ser útil. Pero sabía que si daba un paso más, si se lanzaba a esa pelea a su nivel actual, con su velocidad inferior, con su resistencia limitada, moriría. Tal vez podría lanzar un ataque, tal vez podría hacer algo que contribuyera. Pero no importaba.
El precio sería su vida. Y aunque tuvo una bendición que le permitió regresar de entre los muertos una vez, sería solo una vez. Una oportunidad. No era un escudo. No fue invulnerabilidad. Fue una advertencia. Y él no quería saber lo que se sentía morir. Apretó los puños. La espada en su mano parecía más pesada que nunca. La impotencia se apoderó de él, como si lo asfixiara lentamente desde adentro. Bajó la vista hacia sus propias piernas, firmes en el suelo, sin dar un paso adelante. Se sentía pequeño. Inútil. Pero también sabía que, a veces, la supervivencia era parte de la batalla. Y si realmente quisiera protegerlos algún día, tendría que volverse mucho más fuerte que esto. Mucho más fuerte. Mientras observaba, inmóvil, con los ojos sin dejar de ver la batalla que se desarrollaba ante él, algo hizo clic en el fondo de su mente. Una sensación cálida recorrió su pecho. Como un latido que no sea el latido de tu corazón. Y luego, como una voz susurrando directamente a su conciencia, una nueva notificación apareció en su mente. Bendición divina del crecimiento del héroe. Una vez alcanzado el límite de estadísticas, cualquier excedente acumulado se retendrá y se aplicará automáticamente al siguiente nivel con un multiplicador de 1,5. Bell parpadeó. Su respiración se detuvo por un momento. No fue una fuerza inmediata. No era la velocidad para pelear ahora. Pero fue algo que lo impulsó hacia el futuro. Sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. Ni de adrenalina, ni de miedo. De esperanza. Su hora aún no había llegado, pero estaba llegando. Y finalmente, con un grito penetrante y decidido, Ice dio el golpe final. Su espada se balanceó con una precisión letal, cortando la cabeza del monstruo esquelético de un solo golpe. El cuerpo de la criatura vaciló. Una grieta atravesaba su forma ósea, como si toda su existencia hubiera estado sostenida por ese único punto. En cuestión de segundos, comenzó a desintegrarse, desmenuzándose hasta convertirse en polvo ante los ojos de los tres combatientes. Y Aaron retrocedió un par de pasos, su cuerpo aún cubierto de llamas, mientras dejaba escapar un rugido más silencioso. Rivería respiró hondo, su bastón bajó lentamente, los músculos de su rostro aún estaban tensos, pero con cierto alivio en sus rasgos. Bell, que había estado observando todo con una mezcla de frustración y asombro, se obligó a seguir adelante. Sus pasos resonaron entre los escombros de la batalla. Se acercó al trío, con la mirada baja pero firme. «¿Están bien?», murmuró con un toque de alivio, antes de mirarlos. Rivería lo miró seriamente, secándose la frente sudorosa con un gesto. Ice simplemente guardó su espada, sin decir nada. Su expresión permaneció neutral, aunque sus ojos se movieron brevemente hacia Aaron, como si todavía tratara de comprenderlo. Y Aaron, por su parte, bajó la cabeza ligeramente hacia Bell. Un gesto sutil pero claro. Bell se detuvo frente a los tres, tragando saliva. No supo qué decir primero. Pero al menos estaban vivos. Ice dio un paso hacia el dragón, su espada ya envainada, su respiración controlada pero su rostro, no tanto. Por primera vez en mucho tiempo, su expresión no era fría ni vacía. Había algo más. Confusión. Tensión. Un conflicto que ni siquiera ella parecía entender del todo. Y Aaron, en respuesta, se retiró de inmediato. Sus alas se doblaron fuertemente contra su espalda, y su mirada ardiente evitó el contacto visual directo. Ice frunció el ceño ligeramente, dando otro paso adelante. De nuevo, el dragón se retiró. Bell parpadeó, desconcertado, mirando la escena con creciente incomodidad. Ice dio otro paso, y Aaron dio un paso atrás nuevamente hasta que se paró justo al lado de Bell. El dragón se quedó allí, inmóvil, con la cabeza levantada con dignidad, pero claramente evitando acercarse más a la espada china. Como si Bell fuera un muro protector. O mejor dicho, un escudo viviente. «Me está usando como escudo», pensó Bell, una gota de sudor le corría por la sien. Ice se detuvo frente a ambos. Sus ojos se fijaron en Aaron, con una mezcla de nostalgia, duda y quizás un toque de resentimiento. Pero ella no dijo nada. El silencio que se formó entre los tres no fue incómodo. Fue tenso. Lleno de emociones que nadie parecía dispuesto capaz de verbalizar. Rivería observó atentamente. Su mirada pasó de Bell a Aaron y luego se posó firmemente en Ice. Conocía a la joven espadachina mejor que la mayoría.
Conocía su odio visceral hacia los monstruos. Sabía que, en cualquier otro momento, Ice habría desenvainado su espada sin siquiera pensarlo. Sin dudarlo. Sin vacilar. Y sin embargo, ahí estaba ella. De pie. Mano tensa en la empuñadura, sí, pero sin estirar. Observando. Luchando contra algo más que un enemigo externo. Rivería frunció el ceño. Ella no dijo nada por un momento. Finalmente, respiró hondo y se volvió hacia Bell. Necesito una explicación. Su tono era tranquilo pero firme. Innegablemente autoritario. Desde el principio. Ice y yo llegamos después de que la lucha contra los Goliaths ya hubiera comenzado, pero ahora hay cadáveres por todas partes, un dragón de fuego protegiéndote como si fueras su amo y ese monstruo esquelético. Su mirada se endureció ligeramente. No lo reconozco, pero he vagado por esta mazmorra durante décadas y nunca había visto nada igual. Bella tragó saliva. Sabía que llegaría este momento. Cona todavía en silencio, Armonía a su lado y los cadáveres esparcidos por el suelo, Steel ya no pudo evitarlo. Sí, dijo finalmente. Su voz tenía cierto peso, pero también una determinación inquebrantable. Te lo contaré todo. Pero necesitaré que me creas. Todo sucedió demasiado rápido. Riviera se cruzó de brazos. Después de todo lo que acabo de ver, creo que ya pasamos ese punto.